¿Tembló y no te enteraste? ¿Te quedaste con las dudas de qué pasó? No te preocupes, soy Javier Ojeda. Y yo soy Sebastián Carrasco y hoy te ayudaremos a sobrevivir en este vibrante planeta. Porque sabemos que tal como aquí, siempre y en todos lados, está temblando. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam, pam. Oye, Seba, mansa intro nos sacamos. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí, no, buena elección, buena elección. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, aquí medios ausentes, al fin grabando. Al Ya, fin grabando, ya sí. está Hemos estado bueno ya. flojitos. Sí, Sí, pedimos perdón a todos nuestros auditores. No. Sí, ha estado pesada la cosa. sí. Está duro el doctorado. Bueno, de algo tenemos que comer, así que hemos Sí, tenido que darnos un tiempo. sí. Pero aquí estamos y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no, Javier? Interesantísimo, pu. Vamos a hablar de las impredicciones de los terremotos. Impredicciones, o las predicciones, o Impredicciones. los intentos de predicciones de terremoto también. No, no Exacto, sé cómo llamarlo exacto. ya. No, no sé, pero ahí jugar a los dados, a las cartas, Claro, bueno, ahí vamos a hablar de un poquito de todo eso. sí. Y para ello traemos a un invitado internacional. Pam, pam, pam. Chan, tan. Música de Ah, invitado internacional. exacto. Tenemos a Jorge Jara, doctor en sismología, que Es, nos vendrá a hablar un poquito de cómo estos terremotos en realidad se están generando, cómo nuclean y un poco más de la física de estos grandes eventos. y al tiro el spoiler, y en el fondo decir por qué los terremotos no se pueden predecir. Chan, medio Exacto. spoiler, Vamos, medio spoiler. quedemos bien de una, o si no, Sí. nos van a vetar. Sí, mejor. Oye, ¿y a razón de qué surge todo esto? ¿Por qué queremos hablar de este temazo que dicen hoy Buena en día? pregunta. Buena pregunta. Lo que pasa es que esta última semana han ocurrido acontecimientos muy movidos, digamos. Han Claro. ocurrido unos terremotos súper grandes y en diferentes localizaciones de la Tierra. Entonces, Mm. el capítulo pasado estuvimos en Marte, ahora volvimos a la Tierra, piden la Ah, Tierra sí, nuevamente. siempre. Sí. Esto fue, bueno, todos los días tiembla mucho, hay mucha Claro. sismicidad diaria en todo el mundo, pero estos grandes eventos siempre nos remecen y aparecen en las noticias. Uno de los primeros fue el terremoto de Alaska, que ocurrió a fines de julio, en magnitud 8.2, que Mm. claro, tuvo sus series de réplica y todo. Luego, más o menos 2 semanas después, ocurrieron eventos sucesivos, pero en diferentes lugares. Uno en Filipinas, que fue un 7.1, otro en Isla Sandwich, en el Las Atlántico del Sur, sandwich. Las la Isla sandwich. Sándwiches, sí, Las que sandwich. también fue de magnitud 7.5. Hubo unas diferencias ahí en UGS, porque justo después de, no sé, 2 minutos de ese evento ocurrió un 8.1. Tuvieron Entonces, como polémicos que esos eventos, lo que estuvo, pasó allá. sí, estuvo bien raro. No tenemos mucho tiempo para profundizar, Sí. pero fue bien raro. Pero claro, un 7.5, un 8.1 y la gota que rebalsó el vaso fue un evento que lamentablemente dejó muchos fallecidos, Mm, un terremoto en Haití, ¿no es cierto? sí, Un país altamente vulnerable y cada vez que ocurren estos eventos grandes nos llega a la memoria lo que ocurrió el año 2010 allá. claro. Sí, bastante trágico el evento, lamentablemente. Bastante trágico, un terremoto magnitud 7. Un Sí. 7, pero claro, que ocurrió en una falla superficial y cerca de poblados de alta densidad Ujú, de gente. claro. Entonces ahí yo creo que está el tema, que en el fondo la gente percibió de que estaba temblando mucho y muy fuerte en distintos puntos del planeta. Desde Alaska, Oceanía, en el sur, cerca de la Atlántico Antártica, Sur, Atlántico claro. Sur, claro. Entonces, Haití después. y después Haití, que yo vi que mucha gente se acordó de lo que pasó el 2010. ¿Te acuerdas que, para los auditores se acordarán que antes del 27 de febrero había habido un terremoto en Haití también, Sí, ¿cierto? que Entonces, dejó la embarrada en Puerto Príncipe. que también dejó la embarrada, lamentablemente. Sí, Ujú. entonces muchos empezaron a decir, oye, entonces está temblando en muchos lados, así que viene inminentemente algo en Chile.
Es ¿Eh? que siempre es la misma cuestión, siempre le toca a Chile. Sí, Pobrecito Chilito. sí, y eso lo creemos los chilenos y chilenas, ¿no? Claro, sí. Hay unos brasileños por ahí. Ya, pero, Como dicen por pero el ahí, asunto es 9 de que, cada 10 terremotos prefieren Chile. claro, está en el común colectivo que ocurre un terremoto en cierta parte del mundo y eso como que rebota en otro lugar casi en un periodo de tiempo indeterminado, ¿no es cierto? Y es bastante raro, o sea, son teorías que la gente le llama de migración sísmica, y ahí vamos a ver que en realidad la migración sísmica como tal existe dentro de la geociencia, pero no es como se piensa, o sea, esta idea de que un terremoto que ocurre decenas de miles de kilómetros distantes están relacionados, es una idea que solamente no tiene ni peso estadístico. No tiene sustento científico ni Ni sustento. estadístico, por eso lo digo. Claro, no tiene. Y en el fondo, esa teoría de la migración sísmica es como, por lo que yo estuve estudiando con nuestro amigo Salfate, en el fondo ellos tratan de predecir un terremoto, ¿cierto? Claro, tratan de predecir un terremoto a raíz de que uno ocurrió antes, puede haber sido en el polo opuesto. Claro, pero al final no tiene ningún sentido. El tema aquí es, ¿qué significa predecir un terremoto, Javier? ¿A qué nos referimos cuando decimos predecir un terremoto? Yo voy a predecir un terremoto. ¿Qué hay que entregar? Mm. Mira, si yo quisiera darme el título de predictor de terremotos, Híjole. debería al menos dar una serie de parámetros que digan cuándo va a ocurrir, eso quiere decir el Ujú. tiempo de ocurrencia del evento, Mm. dar una hora, el minuto, o un rango muy acotado. O sea, no me Claro, sirve decir va a temblar en octubre, porque claro. va a temblar en octubre en Chile. En un mes, en Chile, el Centro Sismológico Nacional registra más de 700 eventos, más de 800 Más de eventos, es una 8000, locura. claro. Sí. Y lo otro que hay que dar, aparte del tiempo de ocurrencia, es el lugar, Claro. que incluye, digamos, una latitud y una longitud o un rango acotado a ello. No me sirve decir va a temblar en el centro sur de Chile. ¿Qué es el centro sur de Chile? es, es Concepción, es Temuco, Claro, no sé, Copquecura. Concepción y Copquecura ya están a una gran distancia, entonces, claro, hay una gran es diferencia. eso. Sí, Y lo importante, la magnitud. O sea, decirme claro. qué tan grande va a ser el evento. Porque si me vienen a decir que va a ocurrir un evento magnitud 5 y después es un terremoto magnitud 6, ya estamos hablando de que son un animal 32 veces diferente. Exacto, no es para nada lo mismo. Si te dicen que viene unos 7 y después viene un 8,5, wow, eso sí que es muy, muy distinto. Ahí sí que no tiene ningún asidero. No, Y esos son los parámetros fundamentales, o sea. claro, claro, y también uno tiene que entregar, en general, cuando hay un método científico detrás, si nos ponemos como bien riguroso, ya bien pesadito, uno tiene que exigir también cuál es el método que están ocupando y tiene que ser de conocimiento público. Cuando decimos conocimiento público, uno no dice ya que salgan los matinales y Que salga en el diario oficial. en todos los comerciales, pero que esté, que si alguien está interesado pueda tener acceso a esa metodología. Y eso en general es, por ejemplo, lo que tú decías, lo de la teoría de las migraciones, no es claro, y no está abierto para todo el público. Y además, Ujú. cuando lo que hablamos, cuando hay un método científico detrás, también hay incertidumbres, hay incertezas asociadas. Entonces te pueden decir, sí, va a ser magnitud 5 más menos 0,3, porque al final la ciencia, como muy equívocamente, yo también pensaba en algún momento que era algo muy Mm. exacto, esto no es nada así, no funciona así la cosa. Es interesante esa discusión porque cuando la gente piensa en la ciencia cree que es muy exacto, que el resultado es 4 o Claro, no sé, sí, 42. Pero en realidad es 42 más menos un margen. Siempre hay un margen y por exacto. eso, por eso en realidad estamos hablando de ciencias naturales en vez Ujú, de ciencia exacta. claro. Pero al final, estas teorías de migración sísmica que tú mencionas, Javier, como de que salta prácticamente de un continente a otro sin ninguna razón, no tienen este tipo de sustento científico. Sí. Pero ¿sabes, Seba, lo que sí he visto?
Ujú. es que en muchas ocasiones, incluso algunas instituciones públicas como el USGS, público de Estados Unidos, digamos, Claro. se hacen pronósticos de terremotos. Ah, es que ahí estamos hablando de otra cosa. Otra cosa, sí. Otra cosa, Ya Mario. no es predecir, pues pronosticar. Como por Claro. ejemplo, nuestros amigos que en vez de ver el interior de la Tierra, ven para arriba. Nuestros amigos que ven Ah, las nubes, los de la ah, ciencia atmosférica, los en meteorólogos. realidad, sí, en realidad todos los días la gente ve científicos, siempre ve meteorólogos en la tele. Meteorólogas, claro. O Sí, meteorólogas, claro. sí, Pero los meteorólogos o meteorólogas no están prediciendo, en realidad están pronosticando. claro. Es Exacto. interesante. Eh, Y ellos, y uno dice, oye, pero el meteorólogo me está diciendo que mañana va a haber un tremendo sol y en realidad se rajó lloviendo. Claro. Pero eso no, claro, uno Por dice, decirlo oye, en francés, por dónde decirlo en está la francés. ciencia acá? Sí, es que estoy en el sur, entonces me Ahí está. acostumbré. Ahí está. Aquí en el sur uno siempre rabea con los Claro. meteorólogos. Sí, po. Y, y claro, ellos están pronosticando, e imagínense, teniendo instrumentos que pueden prácticamente estar ahí en la misma atmósfera, midiendo temperatura, midiendo velocidad del viento, Ujú. midiendo presión y todas las variables cuantitativas para pronosticar el tiempo atmosférico. Y aún así, erran. Es Sí. interesante eso. Pero es que claro, hay que entender que ese error es parte de la ciencia. Es un poco complejo. Claro, lo que tú mencionas es que es posible hacer pronósticos de terremotos, Sí, po, pero no predecir terremotos. sí. Ahora, Y voy a dar un ejemplo bien, bien yo te quería concreto. preguntar eso mismo. Ujú. Sí, es que hace unos años atrás ocurrió una secuencia sísmica en Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. en Puerto Puerto Rico. Rico. Y los gringos están muy interesados en Puerto Rico. Entonces, estos gringos empezaron a hacer pronóstico de esta secuencia sísmica que partió, no sé, con un evento magnitud 7. No recuerdo Ya. bien la magnitud, pero fue algo así. Eso quiere decir, ya, tenemos nuestro terremoto principal. Y de ahí el USGS empezó a reportar tablas con cuál es el pronóstico de que, o cuál es el porcentaje, digamos, de probabilidad de que ocurran terremotos magnitud 4, de que ocurran terremotos magnitud 5, de que Claro. ocurran magnitud 6, de que ocurra un terremoto magnitud 8. Ujú. Entonces, ellos daban determinada probabilidad y eso es pronosticar. Por ejemplo, después de un terremoto magnitud 7, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto magnitud 8? Es mínima, ¿cachai? Claro. Han ocurrido casos, pero está la probabilidad. Y Pero eso es muy, le muy bajo. llamamos pronóstico, claro. Ujú. Es muy, Perfecto. muy baja. Y ahora este pronóstico estaba enmarcado en algo como de, no sé, también había una variable temporal donde decían, esto puede ocurrir en 2 o 3 días. Entonces, en los Ah, claro. próximos 2 o 3 días van a haber muchos terremotos magnitud 4. Eso quizás con un 90% de probabilidad porque están las réplicas de este evento principal. Claro. Es casi seguro, prácticamente. Casi seguro de que van a haber estos eventos chiquititos. Ahora, Sí. ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto magnitud 6? Quizás también sea alta, porque hay leyes Mm. empíricas que dicen eso. ¿Cachai? Ujú. El fenómeno detrás, en el fondo, dice que va acompañado de terremotos de esa magnitud. Exacto. Pero en el fondo, claro, el USG es lo que decía, existe la posibilidad, existe una alta posibilidad de que ocurra esto y esto, pero no decía, esto es lo que va a ocurrir, que es lo que uno entendería como predicción del terremoto. Así Sí. que, para que quede claro, existe el pronóstico de terremotos, pero no la predicción de terremotos. Y de hecho hay mucha ciencia, digamos ciencia en el sentido de que hay muchas publicaciones científicas y áreas de investigación de forecasting, que se llama, de terremotos. Claro. O forecasting o pronóstico. Sí, yo había escuchado un poquito esto del forecasting, ese tipo de forecasting, que es un poco inmediato, ¿no? Como a Mm. corto plazo. Pero la gente igual tiene que saber que aquí el secreto detrás de la simbología. Que también Ah, hay un pronóstico que como siempre estamos más, mintiendo. más a largo plazo. Hay un pronóstico más a largo plazo que tiene que ver con la teoría de recurrencia de terremotos, sobre todo en ciertas zonas de falla, como en Chile, en una zona de subducción. Entonces, que en el fondo, para hacerlo un poco simple, indica que grandes terremotos de cierto tipo en específico, que en este caso en particular son los que ocurren, digamos, como frente a la costa chilena, ocurren cada cierta cantidad de años. Por ejemplo, Ujú. el del 2010 en el Maule, el del 2015 en Illapel, Iquique el 2014, y así muchos otros grandotes y bien famosos en Chile. Ahora, esos terremotos deberían ocurrir cada ciertos años, ¿ya? Lo típico es pensar que es cada 80 años y ahí va variando según área, pero aún así
eso tiene un error bien grandote de varios años. Y además hay otros fenómenos que recién estamos tratando de entender, que son los megaciclos, que entre grandes terremotos, que nosotros creemos que son estos de magnitud 8, hay otro gran ciclo de terremotos mucho más grandes que son de magnitud del orden de 9. Entonces, como que todo eso combinado, hay recurrencia de terremotos, pero no es claro saber cada cuánto ocurre. Mm, Y es porque en el fondo también tenemos poco registro de estos terremotos. O sea, llevamos verdad. algunos años, ¿no? Pero uno puede hacer cierto pronóstico y decir, en esta zona más o menos deberíamos esperar un terremoto de cierta magnitud, pero eso incluye harto error. Ahí todavía está mal debe con la entrevista a un paleosismólogo o una paleosismóloga. Sí, sí. Sí, Pero yo creo que, yo creo se que, vendrá, vendrá. yo creo que Jorge nos puede dar más indicios de esto. Le vamos a preguntar más tardecito. Sí, sí. Oye, pero ¿sabéis qué? Buscando esto de las predicciones y pronóstico y toda la cosa, han habido ¿Ya? aciertos de predicciones de terremotos. Tampoco es así Ya, ¿con a qué tontas y cuento a me vaya a locas. venir ahora? Ay, hubo un acierto que es histórico. Hay algunos aciertos Ya. que son bien notables. El gol de Orellana, Argentina. Histórico. Ese sí que fue un acierto. Sí. No, pero mira, te voy a comentar uno que es más bien chanta, sí, para que no. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, chanta de una. Y el otro que no es tan chanta, pero que al final no resultó. Entonces, Pucha. el chantita es lo que pasó detrás del terremoto de 1906. ¿Ya? Oye, ese evento, el de Valparaíso. Sí, pues, exactamente. Mira. Plena zona central. Magnitud del orden 8.2, se sintió muy fuerte en Valpo. De orden de grado 9 en Mercalli. Fue muy, muy destructivo. Y bueno, de hecho, fallecieron más de 3.000 personas y hubo como 20.000 heridos. Entonces fue bien Oye, qué catastrófico. heavy. Bien, bien catastrófico. Ese fue el evento que dio formación al servicio sismológico. Ecolecua, el mismísimo. École, guau. Sí, Si no lo recuerda, vuelva a nuestro primer capítulo exacto. con Sí, Don Tito Mazzone. exacto. Bueno, la cosa es que ese terremoto fue predicho. Y ¿Ah, sí? fue predicho por el capitán de corbeta de la Armada, don Arturo Middleton Cruz. Era jefe de la sección de meteorología de la Armada. Imagínate, los meteorólogos de la época prediciendo terremotos. ¿Ah? ¿Qué se cree? Viene ahí. Y mira, te voy a leer textualmente porque él mandó una carta al Mercurio de Valparaíso que Oye, decía, pero el mercurio puro que miente. bueno, bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí. Y la carta decía más o menos así. La sección de meteorología de la Dirección del Territorio Marítimo ha pronosticado fenómenos atmosféricos y sísmicos para el día 16 del presente mes, basada en las siguientes observaciones. El día fijado habrá conjunción de Neptuno con la Luna y máxima declinación norte de esta. A causa de estas situaciones de los astros, la circunferencia del círculo peligroso pasa por Valparaíso y el punto crítico formado con la del Sol cae sobre las inmediaciones del puerto. Toma. Toma. Sí. Llegó el día Y... 16, terremoto. Le achuntó. No. Y esta carta había sido publicada el 14 de ese mes, 14 de agosto. De agosto. Claro. Y el terremoto fue el 16. Entonces, claro, lo que él decía que de acuerdo a las observaciones que tenían del Sol, los planetas y toda la cuestión, entonces Oye, mira la Armada, se ponía a ver los astros y sí, cosas así. no, lo ponía. Sí. Y bueno, la cosa es que no voy a dar tanto la lata con esto, pero bueno, en la teoría que había detrás de esto se llamaba teoría soléctrica, que al final era una teoría muy, muy chanta. Al principio nació con un navegante inglés y él decía que podía pronosticar terremotos, fenómenos atmosféricos y volcanes. Y después, ya para el 1917 más o menos, que sacó como un libro, él decía que podía pronosticar incluso motines en las cárceles y explosión de bombas en los barcos. Imagínate. Para que no digan después que los astros no Sí, juegan a nuestro sí. favor. Entonces, bueno, la cuestión es que esto fue pura coincidencia, para que quede claro desde ya. De hecho, claro, en esta carta del 14, el señor Middleton anunciaba fenómenos atmosféricos y sísmicos. Perfecto. Pero él mandó otra carta el 15, que esto nunca más salió a la luz, y él decía solamente
que pronosticaba fenómenos atmosféricos para el día 16. Se retractó. Se retractó de los... Sí. Pero bueno, para la historia solo quedó lo que dijo el día 14. De hecho, así como para la tragedia final de esta historia, a este señor Middleton lo echaron después de la Armada, como al año después. Y, bueno, porque a todo esto, él pronosticó otros terremotos después de 1906. Y no pasó nada. Para que Chuta. estadísticamente No, esta si cuestión uno... era, Sí. era bien, Los alfates bien amigos penca. cuentan la historia a su Sí, favor, ¿no? obviamente. Pero la cosa es que en 1915, Montezuma de Valor, que era el director del Servicio Sismológico de la época y que estudió el terremoto de 1906 también, él se fue de todo, yo. Se le cayó el Se fue de tarro. Se fue de tarro. Sí, porque dijo que el año 1911, antes de que muriera el señor Middleton, les escribió una carta al Servicio Sismológico para retractarse de todas sus opiniones respecto a la posibilidad de predecir, en este caso, los fenómenos sísmicos y meteorológicos utilizando esta famosa teoría soléctrica. Cacho. La teoría del famoso Capitán Cooper. El Capitán Cooper, exactamente. Mira. Al final fue un acierto de pura suerte. Una suerte, sí. Sí, porque ni siquiera el que predijo el terremoto creía su teoría. Eso todavía tiene repercusión hasta hoy en día y yo creo que la gente debería ver mejor sus fuentes. Ya. Yo diría que todos los años sale esta noticia del Sí, todos los años terremoto. sale el temita. Sí. Pero bueno, amigos, amigas, el terremoto de 1906 fue mera coincidencia, pura suerte. Porque, bueno, antes de 1906 pasaba que la Armada hacía estos pronósticos de fenómenos atmosféricos y sísmicos. Y sísmicos también, pero nunca la chuntaban. Estaban súper desprestigiados. Y claro, esta vez que la chuntaron fue como, ya, buena. Acá. Pero antes de esto, no, nunca la habían achuntado. Y después de esto, intentaron de nuevo predecir y no funcionó. Así que no se puede. Ahora, no se puede. Hay otro caso que también es histórico, que tiene un poquito más de sustento científico, que fue en los años 70 y que ocurrió en China. Los chinos de China. Los chinos ¿En qué lado de China? Porque China es gigante. En el lado de China que está como al medio para allá. Ahí. Ya, al medio para allá, súper. Sí. Me ubiqué. No, pero fue en la ciudad de Haicheng. Entonces esto pasó en 1975. En esos tiempos estaba como de moda lo que se llama la teoría de la dilatación, que en el fondo era como que las rocas al comprimirse generan cambios en el entorno. Entonces generan cambios como en el terreno y como esa compresión se asocia como a mayor Claro, como que las cosas se deforman, deforman, generan un impacto a su alrededor. Claro, ya. Liberan gases y toda la cuestión. Entonces lo que pasó es que en 1975 ocurrió este terremoto de Haicheng, pero antes de que ocurriera el terremoto, estaban los científicas de la zona, estaban monitoreando todo lo que pasaba en esa ciudad, digamos. Más que mal habían fallas y toda la cuestión, entonces amerita. Este fue un terremoto superficial. Fue un terremoto superficial. De falla. Sí, así como lo que podría haber en San Ramón en algún momento, eventualmente, en Chile. Entonces ellos vieron que habían muchas variaciones en las observaciones de su dato. Entonces variaba, por ejemplo, el nivel de las aguas subterráneas, el nivel del suelo también variaba. Y ahí nació también un poco esto del comportamiento de los animales. Vieron que también varió. Animales escapaban de sus cuevas. Y hubo un aumento de sismicidad. Entonces, de hecho, el aumento de la sismicidad fue como lo último que pasó. Y cuando vieron que ya había mucha sismicidad ocurriendo, decidieron evacuar la ciudad. Imagínate, evacuar toda una ciudad con miles de personas. Y bueno, evacuaron, vino el terremoto, imagínate. O sea que lo predijeron bien, porque lograron evacuar, pero aún así hubo varios fallecidos y varios damnificados, porque evacuar una ciudad no es tan fácil. Esta era una ciudad grande, Haicheng. ¿Y habrá habido histeria colectiva y cosas así? Porque yo claro, creo que te dicen, se va a venir un terremoto y quizás mucha gente murió por apresurarse o algo por el estilo. Yo creo que sí. Porque claro, ellos estaban sintiendo los precursores, que en una falla superficial es como, pucha, es obvio que está temblando, están tan cerca de los terremotos. Sí, no sé, yo creo que hubo mucho caos colectivo, de seguro. Sí.
Bueno, pero la cosa es que lo que dijeron estos científicos de la época fue que ya, si se observan todas estas variaciones, entonces viene un terremoto inminente. Entonces dijeron ya, vamos a seguir monitoreando toda esta zona y en particular monitorearon la zona de Tangshan, así como Tarzán, Ya, veo Tangshan. Tangshan. Y tenían los mismos tipos de Las mismas mediciones. mediciones. Estaba todo Exacto, alterado. todo ahí bien equipado, perfecto, impecable, así listo para ver cuándo venía el terremoto. Y la cosa es que esto estaba como a 400 kilómetros de Haicheng, tampoco era muy lejos que digamos, cerquita. Mm. Entonces más o menos como en la misma área. Y tenían todo monitoreado, bien, perfecto. Y vino un terremoto magnitud 7.5 sin decir ni pío, nada. No se mandó ningún aviso. Ningún aviso. Trataron de buscar las mismas señales, pero al final no la encontraron nada. Exactamente, sí. Esas señales que me mencionas de los cambios de niveles de agua, el nivel del suelo, los animales, y que claro, aumentan la cantidad de precursores, digamos, o forcho en esta secuencia, me recuerda mucho a las películas. Creo que las películas Sí, tomaron este caso y la de la falla de San Andrés creo que inicia igual. sí, sí, sí. Bueno, es que estaba de moda en esos tiempos tratar de entender qué es Sí. lo que... Bueno, y yo creo hasta el día de hoy tratamos de entender qué es lo que pasa exactamente antes de los Ujú. terremotos. La cosa es que, claro, en 1975 en Haicheng se vieron muchas variaciones de parámetros, distintas observaciones, y en 1976 un terremoto de similares características no presentó ninguna variación. Y eso ya era raro. Y es porque en el fondo no entendemos los fenómenos que ocurren antes del terremoto. Así Ujú. que No entendemos, si no entendemos cómo inician los terremotos, ¿cómo vamos a ser capaces de predecir cuándo viene a ocurrir? no somos capaces. Sí, No somos capaces aún. exacto. Sí, bueno, y así, como te decía, esto tiene un poquito más de sentido que lo que pasó en 1906. ¿Ya? Aquí hay un poquitito Mm. más de teoría, había más desarrollo. Lo de 1906 en Chile fue ya bien tollero. ¿Para qué? Era como, ya, la mando o no la mando. La mando nomás. Sí, Mando la nota. sí, tal Y cual. se quería retractar, po, ojo con eso, se quería retractar, si esa es la cuestión. Sí, po, sí. Lo hizo, se retractó, pero nadie lo pescó después, pues. Nadie lo pescó, claro. El comité editorial dijo, no, pues si ya la vendiste, ¿para qué la Sí, vamos po. a retractar? Bueno, y ahí con estos intentos, piensa que esto de la teoría isoeléctrica del 1906, por ejemplo, es uno de los tantos intentos que han habido en la historia por predecir terremotos. Mm. Esto de la teoría de la dilatancia es otro intento más que no resultó y hasta el día de hoy no da resultados concretos. Así hay muchos otros más que yo creo que estaríamos toda una vida aquí si quisiéramos nombrarlos a todos. Sí, Pero estaríamos todo un capítulo. no, No, y una temporada. es interesante mencionar que o sea, científicos y científicas en todo el mundo, hay mucho en realidad, y están tratando de buscar estas señales también. Y muchas veces, como lo que ocurrió en China, encuentran un caso, hay alguna anomalía que dicen, hoy, esta puede ser la anomalía que predice el terremoto. Claro, Pero en realidad después lo evalúan en otro caso y no es así, y no se repite. no se repite. Sí, Eso eso es es lo la... terrible. Sí. Cuando Ay, creemos que ya estamos conociendo y aprendiendo un poquito más, llega el nuevo terremoto y nos cambia todo el juego. fallamos. Sí. Así con las teorías. Ya, Javito, entonces yo creo que ya hay que terminar con tanta cosa chanta, ¿no? Tanta Tanto misterio y parafernalia. tanto enigma. Sí, si al final esto es pura mentira, ¿o no? No, hay cositas que son medias ¿A qué te certeras refieres? ¿La sismología es una mentira? también. No, no. Todo esto acierto y esta un poco de predicciones bien chantas, ¿cierto? Porque al final le falta un poco de física y de geofísica y de simbología. Así que yo sé que tenemos a alguien especial hoy día que trajimos para hablar precisamente de eso. Tenemos un artista. Ajá, el Ah, artista de la física de los terremotos. Mira, eso. hoy día tenemos un invitado internacional, Nada más ni nada Jorge menos. Jara, doctor en sismología e investigador postdoctoral de la École Normale Supérieure de París, en Francia. ¿Qué tal? La. Hola Seba, hola Javi, ¿cómo están? Gracias por Bien. la presentación. Sí, pues Todo sí. bien, Un Jorge. poco lo de artista, pero pues, gracias por la presentación y gracias por la invitación para
discutir un poco y hablar sobre este tema de predecir o no predecir terremotos, que es algo que, sobre todo en Chile, cada rato aparecen chantas hablando de este tema. Sí, de vez en cuando. Y Harta Una vez a la pantalla. semana, al menos, ¿no? más o menos. Sí. Y de hecho, bueno, esta vez tocó porque hubo estos terremotos en distintas partes, ¿cierto? Y por eso mismo quisimos tocar el tema. Hubo algo en Haití, en las islas, en las Sándwiches, ¿cierto? En Alaska. Y todos pensaron, vendrá algo en Chile entonces. Pero la cosa no funciona tan así, ¿no? Y entonces queda la duda como, ¿y por qué no se pueden predecir los terremotos? Porque ahí está la base de todo. ¿Por qué hasta el día de hoy no se pueden predecir los terremotos? ¿Cuál es como tu percepción de eso? Los terremotos son la liberación de energía de forma repentina cuando se acumulan en las placas, en una falla. Y para poder lograr predecir terremotos, tenemos que ser capaces de poder medir el esfuerzo en cada punto de la falla continuamente sobre el tiempo para poder saber en qué momento eso se va a mover. Hoy en día no tenemos la capacidad técnica, no tenemos la capacidad de instrumentos que logren hacer eso. Entonces, de aquí a con la poca información que tenemos, se vislumbra un poco complicado predecir terremotos. En el fondo, como que tendríamos que ir, digamos, a ciertas profundidades, a varios kilómetros bajo tierra, medir ahí cuál es la presión. Exacto, tendremos que hacer como un escáner, tendremos que tener un escáner permanente de cada punto de la falla para poder calcular cuáles son los esfuerzos y esas variaciones hasta que el esfuerzo toque un punto crítico, que es cuando el terremoto se libera y libera toda esta energía en forma de ondas, que es lo que conocemos como terremoto. Habría que ser, imagínate, ya es complicado cuando alguien va al hospital a tener que hacerse un escáner en el cuerpo, tiene que pedir hora, es una cosa complicada porque la tecnología es cara, toma tiempo, es gente especializada. Entonces imagínate eso en términos de medicina, que ya es complicado tener que basarlo en la Tierra, para poder medir kilómetros y kilómetros de largos de falla como la subducción en Chile. Claro. A mi gusto, hoy en día es complicado, lo cual no significa que no podamos comprender ciertas cosas sobre los terremotos antes de que ocurran, o tratar de ir en dirección de entender por qué se gatilla un terremoto, que eso es otra cosa. Una cosa es la predicción, que la gente quiere la parte sexy, de decir, mañana a las 12 del día en Caldera, un 5-7. Claro. A nosotros en sismología, o los que hacemos ciencias de la Tierra, incluyo a toda la gente que se dedica a la comunidad de terremotos, yo creo que ese no es el punto. La parte que nos mueve o la parte que nos tira es tratar de decir por qué se gatilla ese terremoto, cuál es la física que hay detrás. Entonces hay que separar un poco las dos cosas entre lo que es la predicción por el sensacionalismo versus el tratar de entender la física de por qué se genera el terremoto, que es la que generalmente cuando uno hace ciencia es lo que a nosotros nos mueve, saber por qué ocurren las cosas. Oye, Jorge, y dentro de esa física de los terremotos, digamos, ¿cuáles han sido los grandes avances que hemos tenido últimamente? La primera cosa que la gente tiene que recordar es que la sismología moderna, que es la que con hartos instrumentos, con más terremotos registrados, comienza alrededor de los años 90, con el desarrollo de la geodesia espacial, los GPS, las imágenes satelitales, el gran desarrollo de la red mundial de sismología. Entonces, si consideramos 90-2020, son 30 años, o sea, es nada. Antes la observación que conocemos, que empezamos a tener, ocurre con los terremotos que ocurren en el 60, los grandes 3.9, los 3 magnitud 9 que tuvimos en Alaska, en Valdivia. Kamchatka, en el otro caso. Sí. Entonces tenemos 3 grandes, y que eso produjo que hubiera mucho estudio sobre terremotos, pero con cosas limitadas. Entonces, cuando tratamos de entender la física de los terremotos con tan pocas observaciones, las primeras líneas o ideas vinieron de los experimentos de laboratorio. Porque la gente en los laboratorios trató de reproducir, con la poca información que había, qué es lo que pasaba con un terremoto. Entonces, había experimentos que se simulaban una falla entre 2 tipos de material que no eran roca, 2 tipos de material que se podían utilizar en el laboratorio. Y los primeros en hacer eso fueron Race and Bayerly, hicieron experimentos de Six Deep, que es un bloque rígido, es un bloque sobre una superficie, o sea, emula un bloque sobre una superficie con un resorte, que es como nosotros estudiamos los terremotos con una máquina de terremotos, como para explicar lo que es. Bueno, ellos lo hicieron, este tipo de experimentos, y midieron, y se dieron cuenta que eran capaces de reproducir cada cierto tiempo en el laboratorio terremotos. Y se dieron cuenta que también, replicando estos experimentos, después había ciertas cosas que parecían ser
precursores antes de que ocurrieran los terremotos. Oye, Jorge, y con estos experimentos era que tenemos hoy en día la idea como casi generalizada de que se acumula energía y luego se libera. ¿A eso nos referimos con el A stick ese exactamente. El stick leap es que tú bueno. acumulas, liberas, liberas, pero no siempre se repite de la misma forma. Eso fue una de las primeras observaciones que teníamos. De repente se liberaba, se avanzaba mucho, tenía muchos pequeñitos, después uno más grande, muchos más pequeñitos. Entonces era un ciclo, pero no siempre era el mismo repetición del ciclo. Qué cuático. Entonces, con un experimento así tan controlado, aún así no teníamos idea de qué iba a pasar. No, y de hecho la crítica más grande que ocurrió, sobre todo entre los 60 y los 70, fue, sí, explica los terremotos, ningún problema, y llegaron los observacionales de sismología a decir, sí, pero esto no lo vemos en la realidad, no es lo que podemos ver en la naturaleza, así que, y como no son materiales que representen roca, no sirven. Funciona en este caso. Entonces al final, después de eso, pasaron, no sé, 20 años, hasta el principio de los 90, que llegó un japonés que ocupando modelos numéricos y observaciones, logró decir que antes de que ocurra un terremoto había dos tipos de mecanismos que podían explicar este terremoto. Ya. El primero de ellos, que es el problema que tenemos siempre en Chile, que la gente piensa mal entiende el concepto, son los famosos precursores o foreshocks, y que estos se originarían antes de este gran evento principal, que son eventos de magnitud más pequeña, y que migrarían hacia la zona epicentral. O sea, que harían una migración hacia el lugar donde se generaría este terremoto más grande. Y esa sería una forma de gatillar este terremoto y generar un terremoto grande. Sería un mecanismo. El otro mecanismo que se conoce son los deslizamientos lentos. O sea, que una gran región, se comienza una región de 200 kilómetros, por ejemplo, en el caso de Iquique en 2014, 200 kilómetros empiezan a moverse lentamente antes de que ocurra el terremoto, y este lento movimiento es el culpable de gatillar esta crisis de precursores hasta que se genera el terremoto principal. Entonces, hoy en día esos son como los dos grandes mecanismos que se utilizan para explicar por qué ocurren los terremotos, pero con una controversia enorme, porque hay gente que dice que ocurren los dos, hay gente que dice que ocurre solo uno, o que ocurre el otro, y las observaciones nos ayudan mucho a poder explicar esto. O sea, son cosas que hoy día sabemos, e incluso en la historia, cuando revisamos la historia de los terremotos históricos en Chile, terremotos de 1906, el mismo terremoto del 85, me acuerdo mucho, el 85, que hubo dos semanas de precursores antes de que ocurriera el 85. Terremoto del 2014, que tuvo unas 2 semanas en Iquique, tuvo 2 semanas de precursores. Esta cultura popular de que siempre que antes que venga uno grande vienen los precursores. El tema es que no somos capaces tenemos que tener muy buenas redes para poder captarlo y estudiar el detalle, no ver la gran fotografía, sino que meterse realmente a observar los pequeños detalles. Las observaciones son súper importantes y eso requiere buenos datos, y los buenos datos los estamos teniendo recién hoy. O sea, no es una cosa simple de observar. Entonces, físicamente hablando, esos serían los dos mecanismos que hoy en día se utilizan como para explicar por qué sería el mecanismo que gatillaría un terremoto. Pero sigue en debate, no es una respuesta zanjada, una respuesta que uno diga, sí, esto es lo que ocurre. Yo tengo mi fan, pero no lo puedo probar. Es discutible, o sea, claro. Es discutible. Pero en el fondo uno puede, como para la gente que está en el día a día, si uno ve que hay sismicidad, que se acumula sismicidad en cierta área, en el fondo eso no significa que viene un terremoto grande. Lo que dices tú no son precursores, ¿cierto? No, hemos visto casos. El tema siempre va a depender de la magnitud, porque si tienes, no sé, hay que estudiar la sismicidad, hay que mirar los datos, puede ser un famoso swarm, que siempre los periodistas en Chile hablan. Enjambres. El enjambre. La abejita ahí. La abejita dando vuelta, pero eso o sea, un enjambre tiene una definición precisa, que son eventos más o menos de la misma magnitud, no se reconoce el evento principal, y a veces eso nos genera un terremoto grande. Entonces, no necesariamente que ocurra esto, de tener precursores, significa que va a venir un terremoto grande, y eso también es interesante entenderlo. Y al revés, por ejemplo, de que un terremoto venga solo, así, sin que pase nada antes. ¿Eso es posible? Puede pasar también, ¿cierto? ¿O siempre hay algo que ocurre antes de que...? Me voy a apoyar en experimentos de laboratorio, que hoy día están saliendo varios papers, varios artículos sobre esta temática, y hay uno muy bueno porque fue aquí,
que en el laboratorio de geología acá tenemos un grupo que estudia mecánica de roca, autobombo, Mr. Alex. y es uno de los primeros papers que muestra que todos los eventos en el laboratorio tienen precursores y vienen acompañados de deslizamiento lento. Pero en el laboratorio, y en rocas, experimento en rocas que son rocas de falla. Claro. Y ahora hay muchos grupos, sobre todo acá en Europa y alguna parte en Estados Unidos, que han mostrado que sí, o sea, que los precursores y los eventos lentos en el laboratorio salen de manera natural en todos los eventos. Siempre. Eso puede ir un poco de la mano con lo que comentaste primero, con el tema de las redes, de cuántas observaciones tenemos. A lo mejor hay gente que tiene el recuerdo de un terremoto grande y dijo, oye, pero si yo antes no sentí nada. Pero a lo mejor pasó algo y no fuimos capaces de detectarlo porque no habían estaciones. Hiciste un súper buen comentario, Javier, porque en el laboratorio, la gracia que tiene el laboratorio es que tú eres capaz de instrumentarlo con la mayor cantidad de instrumentos posibles a una densidad irrisoria, una densidad local, ¿no? Sí. Entonces, tú captas todo el proceso alrededor del terremoto laboratorio que está generando. Claro. Pero yo no puedo instalar GPS o sismómetro o acelerómetro en Chile cada 1 kilómetro porque sale carísimo. Sí. Entonces, yo creo que tiene que ver con un problema de resolución, a mi parecer. Pero de resolución y de instrumentación, o sea, de instrumentación... Va, de resolución en términos de instrumento. O sea, claro, que no tenemos la capacidad de instrumental para poder entender en resolución. Y yo yo creo que todos los terremotos tienen esta fase precursora. El problema es que no somos capaces de verla. Perfecto. Que no tenemos la resolución instrumental y que hay que ir a buscarlo. Eso significa, hoy en día se explora mucho lo que es el ruido sísmico, el ruido geodésico, y hay señales que se esconden en ese señal. Entonces hay que ir a buscar, hay que ir a mirar, y si logramos de aquí a, no sé, 20 años aprobar que generalmente todos los terremotos tienen una fase precursora, eso va a ser para entender la física es algo súper importante. Claro. Porque si logramos entender cuál es el proceso físico que está detrás de que se gatillen estos terremotos, o sea, qué es lo que domina esta fase precursora, quizás como un quizás bien largo, en un futuro muy lejano, claro, se pueda llegar a pensar en predecir terremotos. Pero predecir terremotos sin tener esa información o sin entender la física puede ser un poco peligroso. Claro, en el fondo lo que estamos intentando hacer hoy en día en la sismología es terminar de entender por qué ocurren los terremotos y la física que hay detrás. En el fondo yo creo que quizás la gente cree que los terremotos hoy en día se conocen al revés y al derecho y que esta es una cuestión que llegar y hacer, pero en el fondo la sismología sigue tratando de entender los terremotos, ¿no? Lo que tú dices, estos experimentos de laboratorio se hacen porque no podemos tener el máximo control como quisiéramos de los terremotos naturales. De hecho, muchas veces pasa la ley de Murphy, que tenéis muy bien instrumentada una zona, retiras las estaciones y ocurre el terremoto grande. Qué terrible. Tema sensible. Tema sensible. Hay gente con la que no se puede discutir ese tipo de cosas. Directo a la llaga, Javier. No. Ya esta parte se edita. Oye, Jorge, delante hiciste un comentario interesante que dijiste, claro, que llega un momento en el que se gatilla el terremoto y que empieza el terremoto. Hay como un esfuerzo límite o una presión límite. ¿Ese es un valor conocido o es varía? ¿Por qué empieza el terremoto? ¿Llega como un punto que se conoce? ¿O? Es un poco... Hay dos... Normalmente tiene el esfuerzo estático, o sea, que el esfuerzo que tú tienes cuando las dos placas están pegadas, y ese es cuando las dos placas están juntas, si te quieres. O sea, la falla está pegada y tienes un esfuerzo estático que está cargando esta falla. Pero cuando tú cargas ese valor cambia, ese valor evoluciona en el tiempo. Para que un terremoto se gatillo, se dispare, necesita llegar a un esfuerzo dinámico. Entonces, cuando toca ese esfuerzo dinámico, que es un valor que depende de cada una región, la subducción, la falla, tocas ese valor y la falla se va y se genera el terremoto. Pasaste el límite, sí, la gota que rebalsó el vaso. Acumulaste hasta que hizo el terremoto. Ya. Oye, Jorge,
Hemos hablado harto como de estos procesos, digamos, físicos que explicarían o son nuestras interpretaciones de cómo iniciarían los terremotos. Pero en las observaciones, digamos, con un caso real y quizás poniéndonos en el caso de Iquique del año 2014, ¿qué fenómenos raros, choros se han observado a raíz de ese terremoto? Ese terremoto es súper interesante. No. No, porque es uno de los mejores instrumentados en la historia de la sismología, en términos de qué se captó en ese terremoto. Ese terremoto, hay gente que propone, entre los que me incluyo, que ese terremoto comenzó en julio del 2013, con una crisis de Swarm, un poquito más al sur, casi el frente del terremoto, del aeropuerto de Iquique, del Diego Aracena, si no me equivoco. Que está hacia el sur de la ciudad. Que está hacia el sur de la ciudad, que se generó una crisis sísmica, y que esa crisis sísmica se comenzó al mismo tiempo con un slow sleep que habría durado 8 meses. O sea, un evento lento de una gran región al torno del terremoto que se comenzó a mover, a mover, y que 2 semanas antes del terremoto se genera esta segunda crisis de precursores que comienzan ya a migrar hacia la zona central. O sea, tenemos esta misma característica que se observa en los experimentos de laboratorio. Normalmente en los experimentos de laboratorio también se ve que todos los precursores migran hacia la zona que sería el epicentro. Eso vimos en Iquique, y el 1 de abril a las 23:40 y algo de la noche se gatilló el 8.1 UTC. En Iquique. UTC, hora Chile, ya no me acuerdo. No se confunde. 23 UTC. 23 UTC, 23:47 o 46 UTC. Entonces es interesante ver que sí, estas cosas que se observan en el laboratorio, de hecho, hay que ser honesto, muchas de las cosas que nosotros buscamos en los que nos dedicamos a la observación, muchas de las cosas que buscamos en los datos de la vida real es información que viene en los experimentos de laboratorio. Cosas que se hicieron en los 60, los 70, los 80, que hoy día revisitamos esa idea, pero en los datos reales, porque tenemos una capacidad de datos que nos permite decir, mucho mayor. Cool, aquí hay un slow sleep event, acá hay una cadena de precursores, esto se genera, y también esto, lo mismo que se observa en Iquique ocurrió en el terremoto del 2011 en Japón, en Tohoku, que también hubo un mes de un precursor de 7 puntos y algo que generó una crisis de foreshock, migración de sismicidad, y después nos dimos cuenta que hay eventos lentos que en el caso de Tohoku hay gente que propone que este evento lento duró 12 años, entre 10 o 12 años. 12 años. Wow. Entonces, y que esa zona se habría estado preparando por 10 o 12 años. Entonces, hay cosas que pueden ser muy long term, de largo aliento. Largo plan. Hoy en día conocemos quizás cuál puede ser el modelo que está detrás, pero las escalas temporales no las conocemos. Y no conocemos porque no tenemos registro histórico tampoco. O sea, eso es súper importante. Hoy en día el desarrollo de la paleosismología, que es el estudio de los terremotos que ocurrieron en el pasado, con datos geológicos, o sea, hay estudios, la gente va a terreno y se da cuenta estudiando sedimentos o tsunami, que ocurrieron, no sé, 4 o 5 terremotos, estimando más o menos la magnitud. Eso hoy día se hace, y eso es súper importante porque nos permite hoy día complementar a nosotros el pasado y ver si se repiten o no se repiten los terremotos, cada cuánto tiempo se puede repetir, claro. Son más o menos de la misma magnitud, rompen más o menos la misma zona o no. Entonces el tema de no conocer el pasado y no tener esos registros dificulta mucho el poder hacer investigación, porque al final uno termina tratando de hacer magia, claro, adivinando el pasado. Oye, Jorge, entonces cuando diste los ejemplos, hablaste de Tohoku, de Iquique, que eran como los más característicos, zonas bien instrumentadas, digamos. Pero hoy en día, dado esos ejemplos, ¿hay alguna forma de saber cuándo y dónde se puede venir el próximo gran evento, gran terremoto? Oh, la pregunta. Chan. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales, me tengo que mojar tengo que mojarme aquí, no, tengo que dar una respuesta. Claro, como quieras. No, hoy en día, como decía, los mapas de acoplamiento, que son mapas que te indican cuál es el grado de, por ponerlo de alguna forma fácil, de pegado, cuán pegadas están las placas acumulando energía, es una de las formas de saber qué zona está cargada.
Y eso, por ejemplo, en el terremoto del 2010 hay un artículo de Jean-Claude Rec, El que publicó el 2009. que publicó el 2009, que decía que la zona estaba preparada para un 8.5. Un año después vino un 8.8. Entonces, si manejamos bien, si conocemos más o menos bien. Y eso fue, ese artículo era porque pudieron medir que estaba como pegado. Claro, los GPS indicaban que había suficiente energía acumulada desde el último gran terremoto para generar un terremoto magnitud 8.5, 8.6. Claro. Ahí Se equivocaron por 0.2, pero bueno. Y vino el terremoto del Maule en 2010, 8.8, 500 kilómetros de ruptura, creo, no me acuerdo. Sí, 400, más o menos. 400, 500 kilómetros de ruptura. Entonces, ok, eso es una información, pero para poder llegar a hacer eso, hay que conocer toda la historia de la sismicidad pasada, los grandes terremotos, y eso en Chile, la zona central quizás lo sabemos, 1730, el grande frente a Valparaíso, 1800 y algo que se repitió en 2010, el terremoto del 43 y el 2015 con Illapel, incluso hay terremotos antes. Ahora en Copiapó está de moda y hay discusiones, pero está el terremoto de 1922 y lo que típico uno escuchaba, el terremoto grande de 1827 en el norte de Chile, en Iquique. Al final ocurrió Iquique, que era casi 25 veces más chico que lo que se estaba esperando. Sí. Entonces, ese tiempo de recurrencia no se sabe, no se conoce, no es una cosa que manejemos tan bien y no tenemos una buena historia sísmica. De hecho, ahora estaba discutiendo con un investigador acá, tratando de que tuvo que, para poder entender el terremoto de 1877, tuvo que ir a la biblioteca del Congreso Americano, encontrar un paper, un artículo alemán, que está escrito en alemán, para poder traducirlo, para poder entender todos los registros que existían en el sur de Perú y estimar más o menos la magnitud la magnitud y la extensión de este terremoto con los datos del tsunami. Y eso significa creerle a toda la gente que hizo esos reportes. Sí. Entonces, hay un bias, hay un delta muy grande en el término de la información. Entonces, es difícil, no es fácil. Que uno pueda decir una zona está cargada, sí. ¿Cuándo? Ya eso es otra cosa. Es un poco más fácil, digamos, entre comillas, es un poco más fácil decir dónde podría venir un gran terremoto, más que el cuándo. Porque con el dónde al menos sabes que ahí está cargado. No, eso mismo. Yo podría decir que si tenemos buenos datos, esta zona está cargada. Si conozco yo puedo decir, mirando un mapa de acoplamiento, por ejemplo, yo te podría decir, sí, esta zona está cargada, está bien bloqueada por un terremoto. Pero para poder decir, sí, probablemente un terremoto aquí va a ocurrir, yo tengo que saber la historia del pasado. Entonces, por ejemplo, necesito el tiempo, entonces. Por decir algo, 1730 han pasado 300 años. Al tiro que no ha ocurrido en magnitud. 1730 fue en magnitud alrededor 9. Sí, 9, claro. Frente a Valparaíso. Y no ha ocurrido, está acoplado. Los mapas de acoplamiento muestran que está bloqueado. Y hace 300 años que no liberan energía. O sea, eso me puede decir, potencialmente si esta zona está cargada para que ocurra un terremoto de aquí a 150 años. ¿Cuándo? Ni idea. Pero eso puede pasar. Oye, pero ¿y tú crees que algún día, eventualmente, en un futuro, independiente con la técnica, algún día, en un futuro lejano, vamos a llegar a predecir terremotos? Si la humanidad todavía resiste cambio climático, 50 grados, de temperatura menos 25, coronavirus o virus como el estilo, peste negra, o quizás en 200 años, 300 años, 400 años. Pero está bien. Este podcast queda grabado, por si acaso, para 200, 300 años más. No, pero el problema es lo mismo que te venía diciendo ahora. Por ejemplo, Japón. Japón es uno de los mejores lugares y tiene un catálogo histórico que es una delicia. Una cuestión que está completa, perfecto, bien tratado. Los japoneses tenían una dedicación exclusiva para reportar cada terremoto que ocurría. Y se equivocaron con Tohoku. Se equivocaron con el tsunami. Sí. Entonces, cada día aparecen terremotos que son distintos porque los podemos registrar mejor y nos dimos cuenta, pero es que este terremoto no corresponde nada con el terremoto. Entonces no se puede. Es loca esa cuestión. Sí. Cada terremoto nuevo te dice, tengo una nueva hipótesis para trabajarla. Entonces, hay dos cosas. Uno, entender el fenómeno
a nivel global y que para eso se hacen leyes de escala para saber si es un comportamiento general o un comportamiento más local. Las leyes de escala son tratar de hacer estadísticas con estos grandes terremotos y te permite saber si los terremotos tienen una firma universal. Okay. Claro. Pero después cada terremoto depende de la especificidad tectónica de su región. Entonces está bien, yo puedo comparar un 8 en Chile con un 8 en Japón, pero a veces la tectónica local es diferente. Porque, por ejemplo, el terremoto de Antofagasta del año 95. Antofagasta es una ciudad que, si mal no me equivoco, está casi entera sobre roca. Hay gente que ese terremoto casi no lo sintió. Y fue un magnitud 8.1, 8.2, y pasó piola. Pero si yo pongo el mismo terremoto de subducción, 8.1, sobre, por ejemplo, una cuenca submarina, y que desliza la cuenca submarina, eso va a generar un tsunami probablemente importante, porque la cuenca va a reverberar, y eso va a generar que haya un tsunami más importante, y potencialmente va a crear más daño. Entonces, la tectónica local también juega un rol en el terremoto, y eso también hay que incluir. Entonces, una cosa es tratar de entender los terremotos a escala global, para tratar de entender si todos los terremotos tienen cosas que son firmas que son globales, pero después la especificidad de cada región es diferente. Eso también hay que ponerle énfasis en esa diferencia. Entonces, todavía estamos en una etapa de entender más o menos la física de los terremotos, y con cada nuevo que venga aprendemos algo más. Eso es como el resumen. Cada cosa, antes del 2011, antes del terremoto de Japón de Tohoku, nadie te iba a decir, no, o sea, tener 60 metros de desplazamiento en la falla para 200 kilómetros, olvídate, eso no va a ocurrir nunca. O sea, tú tratáis de publicar eso en un artículo, rechazado, no se ha visto nunca, es imposible. Bueno, nos dimos cuenta que sí, nos dimos cuenta y con mediciones in situ. Que podía pasar con el instrumento justo encima, 60 metros de desplazamiento en un punto de la falla. Y 200, o sea, 300 metros de largo y 60 metros de slip, cuando normalmente eso ocurría en un terremoto de 1000 kilómetros de largo, que tenía ese momento de slip. Entonces tuviste un magnitud 9 en una región que no lo está, o sea, que se esperaba un terremoto, pero no se esperaba que fuera ese tipo de magnitud. Claro. Una cosa nueva que ocurrió hace 10 años. Entonces cada día siempre ocurren cosas nuevas. Es verdad. Oye, pero si ya pongamos en el caso hipotético que podemos predecir. Yo me quieren meter en problemas. Es decir, es como los periodistas que quieren que responda lo que ustedes quieren que. Exactamente, pues. Oye, hemos aprendido. Estás tomando cursos de periodismo. Sí, un diplomado. Entonces, para ir cerrando, Jorge, si pudiéramos predecir, ¿cuáles crees que son las consecuencias que tendría predecir? O en realidad, hablemos un poco de los beneficios. ¿Que le encuentra un beneficio a predecir terremotos? La pregunta periodística. No, podemos cortar aquí. O sea, podría decirlo y lo voy a decir, la pregunta cabrona, porque en realidad no sé cómo atacar el problema, porque, voy a poner un ejemplo estúpido. Sí, dale. A las 4 de la mañana, el supervisor del Centro Sismológico en Tukbuntu, para no poner un caso particular, donde hay mar, en Tukbuntu hay un mar lindo, dice, a las 4 de la mañana sabe que va a ocurrir un terremoto en 15 minutos más, en una ciudad que habitan 5 millones de habitantes, que tiene el hospital en zona inundable, o imagínense la misma situación, pero a las 12 del día, 15 minutos antes, en zona donde hay colegios en zona inundable, claro, centros comerciales en zona inundable. Yo creo que la pregunta yo la daría vuelta, a decir, poniéndolo en el caso hipotético, ¿cómo se hace gestión de desastre en Chile? Yo me acuerdo la discusión que había en Valparaíso antes de que el alcalde de Valparaíso anulara la construcción del mall. Quiere ser un centro comercial en zona inundable, que si el terremoto ocurre justo enfrente de Valparaíso, en 5 minutos tenía un tsunami que te llega, a 5 o 10 minutos tenía un tsunami que te va a llegar en esa zona. ¿Te parece lógico? A mí no. O sea, los desastres ocurren porque construimos mal, porque hacemos construcciones en lugares que no corresponden, zonas inundables de tsunami, porque tenemos hospitales o colegios en zonas inundables de tsunami, porque se nos ocurre construir casas en quebradas o en bajadas antiguas quebradas. Entonces, yo creo que yo daría vuelta a la cosa a decir, sería mejor que nosotros fuéramos más resilientes y nosotros nos adaptáramos a estos tipos de fenómenos, haciendo buenas construcciones.
pongamos en el caso de Santiago, hay hospital, clínica y universidad encima de la falla de San Ramón. Claro. Independiente que no sabemos cuándo se va a mover la falla de San Ramón, pero ¿a quién en su sano juicio se le ocurre poner eso encima de una falla? Entonces, el trabajo multidisciplinario hoy en día, geógrafo, geofísico, geólogo, ingeniero, político, o sea, aquí hay que tener una cosa bien estructurada en el sentido de nosotros nos tenemos que adaptar a lo que ocurre en la naturaleza. La naturaleza no va a cambiar. Y eso significa que tenemos que todas las construcciones que estén en zonas inundables de tsunami, fuera. O sea, puedes tener comercio, puedes tener zonas que sean fácilmente evacuables, pero no puedes tener, no sé, casas donde haya abuelitos durmiendo, que en 5 minutos no los puedes sacar de ahí. Al lado de la playa, claro. Al lado de la playa. No, sí. O sea, no. O zonas que son muy peligrosas, no. O sea, si mientras no tengamos controlado eso, por ejemplo, ¿de qué beneficio te sirve predecir? Pierde el sentido, digamos. Exacto, porque hoy en día mucha gente habla que mal habla de que, por ejemplo, en México hay un sistema de alerta, pero el sistema de alerta no es predicción. No, son dos cosas distintas. Cuando uno tiene terremoto, uno tiene dos ondas principales, la onda P y la onda S. La onda P viaja más rápido que la S, casi todos los casos. ¿Y eso qué significa? Que la onda P comienza, que es la onda que es como cuando uno está en un terremoto, es como si uno estuviera en el mar, en un botecito, en el mar tranquilito, y empieza a mover lentamente. Y luego llega la destrucción, que es la S. Entonces, lo que hacen estos sistemas de alerta es que cuando el terremoto, por ejemplo, en México ocurre en la zona de contacto de las placas, en la subducción, registran el movimiento de la P y mandan una señal a Ciudad de México, lo cual da más o menos 20 segundos para saber que viene un terremoto. Viene un terremoto de cierta magnitud. Pero son 20 segundos. Claro. O sea, al menos te da el tiempo de quizás protegerte, saber que viene algo. Pero además Ciudad de México es una cuenca, está en malas construcciones, pero además Ciudad de México está, ¿cuánto? Está lejos de la 300, 400 kilómetros. 300, sí. En Chile estamos al lado. Entonces el tiempo, la diferencia entre esta onda P y esta onda S es tan corto que quizás te dé 4 segundos, 5 segundos. Claro, si uno coloca el caso de Valparaíso, Santiago. Una persona de 20 años probablemente en 5 segundos sea capaz de reaccionar y hacer algo. Pero me imagino que los abuelitos de 80, 85, a pocos los que están en buen estado físico, en 5 segundos no son capaces. Uno, que tengan el teléfono al lado para obtener las cosas. Entonces son importantes. Ayudan estos sistemas, sí, pero para mí es más importante que se tenga una rápida localización del hipocentro y estimación de la magnitud para saber si va a ser tsunami o no y mandar la alerta de tsunami. Pero las reglas básicas, usted está en la costa, siente un terremoto, no se puede mantener de pie, usted no espera ni que venga, que lo llame la abuelita, ni la polola, ni los pacos, ni la hermana, ni el presidente. Usted agarra sus cosas y se va a 30 metros de altura y está ahí por lo menos 6-8 horas. Sí. O sea, eso es como regla general. Como la gente se salvó el 60 o mucha gente se salvó el 2010 por la misma cosa. Entonces, en el fondo, yo pienso, si supiéramos predecir un terremoto grandote, con un día de anticipación, y se hubiese creado este mall en Valparaíso, pero además está el Congreso, y hay 1 millón de gente que vive, trabaja ahí, todo el caos que se va a generar, digamos, como en toda la gente para poder evacuar esa ciudad, ese es un problema no menor. Una locura. Wow, y además jugáis a Pedrito y el Lobo. Claro. Bueno, estamos testeando, funcionó, magnitud 9 hoy día, a mañana, 2 días, no pasa nada, evacuaste una ciudad. Entonces, después si el sistema llegara a funcionar, cruzando los dedos y diciendo, sí, esto va a funcionar, van a empezar como los antivacunas, los antiterremotos, a decir, no, pero eso es mentira, se van a quedar ahí y al final va a tener, no sé. Y ahí se hieren las confianzas. Yo creo que uno de los grandes errores que hemos tenido, sobre todo en Chile, no quiero decir por qué, existió durante muchos años, sobre todo en una época oscura, entre los 70 y los 80, como que hubo un gran desprecio por las ciencias sociales. Y muy poco trabajo con los sociólogos y psicólogos en el tema del trabajo de la resiliencia. Y eso es súper importante, porque cómo tú te adaptas a estos cambios traumáticos y cómo te adaptas para pensar como sociedad en el futuro. O sea, cuando se tienen tablas de trabajo multidisciplinario, sociólogos y psicólogos tienen que estar ahí. Y tienen que participar.
el otro día discutía este tema de las formas míticas de explicar de los pueblos originarios. Y los pueblos originarios saben qué hacer en caso de un terremoto. Sí, saben qué hacer en caso de un volcán. O sea, no saben que si pasa algo, si están en la costa, arrancan. Saben que va a venir un tsunami. Y eso se transmitió por traducción oral. Entonces yo creo que hay que poner más énfasis en este tema de resiliencia, educación, formación en los colegios, de formación a los más pequeños, antes de pensar en preocuparnos, porque el tema de la predicción va a venir en muchos años más. Sí. Entonces, darle sensacionalismo realmente a eso, yo prefiero pongámosle el empeño en ir a los colegios, explicar a la gente. Es como el típico debate en el chat de la familia. No, fue magnitud 5.7, no, fue magnitud 5.8, no, que el US dijo esto, no, que los americanos, no, que los franceses dijeron. No. ¿Qué te importa que fue un 5.7 un 5.8? ¿Sabéis lo que tenéis que hacer con el terremoto? No, que en Chile ¿sí siempre se baja la magnitud para la aseguradora. No. Ese tipo de discusiones, y digo, pero es que la falta de educación es una cuestión tremenda. O sea, como, ¿qué te importa la magnitud? Si sentiste un terremoto, en eso yo le cuento mucha razón a un comentario de la querida Diana Conte, que en algún momento creo que fue la que agarró para el deseo al Polo Quintero. Pero preocúpate de tus seres queridos todo el tiempo. ¿Por qué te debes preocupar de tus seres queridos cuando ocurre un terremoto? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar ese gran momento? O sea, ¿por qué te vayas a preocupar de tus seres queridos cuando ocurre un terremoto? Y es verdad, ya digo, yo me preocupo por mi hijo todos los días, no me voy a preocupar solamente porque tembló. O sea, y además yo los he educado para que sepan qué hacer en el caso de un terremoto. Claro. Entonces me preocupa más eso, que la gente sepa que la magnitud, que todo esto, dónde ocurrió, qué hacer, no saturar las líneas telefónicas, dejar que los agentes civiles trabajen cuando tienen que trabajar, hacer caso en las evacuaciones y eso. Yo creo que ese es como el tema como más importante. Yo creo que para ese lado tiene que atacar los programas de gobierno, nosotros como extensión desde las universidades, la formación de colegios, hacer entender, meter en la cabeza qué hacer, qué cosas tener. Los terremotos van a seguir ocurriendo. Somos los tres de un país que es muy sísmico. ¿Qué hacer? O sea, es que esto es fácil, tenéis que tener una radio con pila en la casa, porque la radio es la única cosa que va a seguir funcionando. ¿Cuánta gente tiene eso? ¿Tienen agua para 5 o 6 días, agua potable que la vayan renovando? Conserva. Son cosas, linterna. Son cosas que de repente suenan estúpidas y básicas, pero tener tu kitcito y tenerlo ahí, porque de repente puede pasar. Muy bien. Súper, Jorgito. Yo creo que ya nos quedó bien claro de que podemos predecir los terremotos. ¡Oh, no! No, de que no se pueden predecir los terremotos, en el fondo. Y que los terremotos van a seguir ocurriendo hoy día, mañana, pasado, próximo año y siempre, sobre todo en Chile y en general en las zonas de subducción, en todo Sudamérica, México. Digámoslo en las zonas de contacto de placa. Zonas de contacto de placa, ya sé. Para que los amigos que viven en zonas como California también. O Turquía no se nos enojen también. Un saludo para los amigos. Un saludo para los gringos. Sí. Así que eso, yo creo que nos quedamos bien claros, Javier, ¿no? Clarísimos. Clarísimos, clarines. Todo muy bueno. Ojalá pudiéramos seguir hablando más y más, pero muchas gracias. Gracias por la invitación a ustedes también, estuvo entretenido. Te mandamos un abrazo grandote. Un abrazo para ustedes también, gracias por la invitación. Y así entonces estamos terminando, Javier, el capítulo de hoy. Capítulo número 7. Sí, la predicción o la impredicción de los terremotos. En verdad, impredicción. Sí. ¿Para qué vamos a andar con cosas y después por muchos métodos que se hayan propuesto o hayan inventado? O muchas historias detrás. Claro, al final ninguno puede predecir los terremotos. Así que van a seguir ocurriendo sí o sí. No sabemos cuándo, pero van a seguir ocurriendo. Así como han ocurrido ya hartos eventos sobre magnitud 7 en el último mes, incluso, recuerda, a finales de julio. Claro. Varios eventos en diferentes partes del mundo, pero que no necesariamente esos eventos están vinculados o mucho más aún van a generar un nuevo terremoto y van a repercutir en otra parte de la Tierra como en Chile. En realidad siempre creemos que todo va a llegar a Chile, pero no es tan así. Sí, sobre todo con el último terremoto de México, pero no porque haya temblado allá, va a temblar en Chile. No funciona así la cosa. No funciona así la cosa. Sí, así que bueno.
Y bueno, nos pueden encontrar, recuerden, en nuestras redes sociales, en el Instagram, en el Twitter, Spotify. Sí, recuerden buscarnos por @tatemblando con doble O. Así que nos vemos, cuídense. Oye, y a pasar un buen 18, bien terremoteado. Tiqui, tiqui, ti. Chau, chau. Que estén bien. Chau.